Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora está con nosotros Carlos Salazar. Él es parte de todo lo que tiene que ver con el sector de licores en el país y vamos a conversar con él sobre la situación que enfrenta este sector en cuanto a lo que tiene que ver con la materia comercial en este momento. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Mariana. Un saludo a todos los televidentes. Bien, ustedes como Calicor Metropolitana quisiera hacerte la consulta de cómo están enfrentando esta situación que vive el país, un tema complicado con todo lo que tiene que ver con el poder adquisitivo del venezolano, pero además con todo lo que tiene que ver con la posibilidad de acceder a bienes importados, a reposición de mercancía. ¿Cómo están haciendo en este momento? Hablábamos a finales del año 2017 y nos hablabas de una caída aproximada del 65%. Quisiera conocer cuál es la cifra que ustedes manejan hasta la fecha, terminando ya prácticamente a punto de terminarse este primer trimestre del año 2018. Fíjate, la situación está un poquito compleja, Mariana, sin embargo estamos preparados, dispuestos a dar un paso al frente ante los momentos de adversidad y venimos recientemente de un directorio nacional por parte de Febelicor que realizamos en el estado Falcón con varios dirigentes nacionales conjuntamente con representantes de las empresas para conocer precisamente cómo está la situación. En cuanto a las ventas, se mantiene un promedio de caída de 50%, ha sido constante en los últimos años, disminución del poder adquisitivo del venezolano, poca rotación de los productos y básicamente nos reunimos fue precisamente para evaluar qué hacer ante estos momentos de adversidad. ¿Y a qué conclusión han llegado? ¿Qué pueden hacer? Uno de los puntos que para nosotros nos llamó mucho la atención es el tema de la salud pública. ¿Qué pasa? En la medida que hay disminución del poder adquisitivo del venezolano, se ha trasladado el consumo hacia las bebidas clandestinas, lo cual ha generado problemas de salud. Ese es uno de los puntos que para nosotros es sumamente fuerte y hay que buscar cómo solucionarlo. Y entre uno de los planteamientos que nosotros tenemos, hablamos de promover lo que hemos venido planteando en los últimos años, incentivos fiscales. Llegó el momento definitivo de decir hay que dar un paso al frente y hay que hacer un cambio en lo que han sido las últimas medidas económicas tomadas, sobre todo con el tema del sector licor. Nosotros nos incrementaron, como bien lo sabemos, de 15 a 35% los impuestos, de 20 a 50% en el tema de los licores, vinos secos 15 a 35%, y eso ha generado una constante caída y bajada en la rotación de los productos. Nosotros necesitamos promover el poder adquisitivo del venezolano y ayudar a que haya la rotación de los productos, porque en la medida que hay mayor rotación, hay mayor recepción de bolívares en los distintos entes municipales. ¿Cuál es una propuesta que nosotros veníamos analizando y que hay que corregir? Hay que evaluar incentivos fiscales. Cuando hablamos de incentivos fiscales, incentivar la producción nacional y que volvamos en un periodo de 8 meses. Es lo que nosotros estamos evaluando y es la propuesta que le traemos a las autoridades competentes. Que se pruebe del 1 de mayo al 31 de diciembre volver al antiguo sistema de pago de impuestos y nuevamente retomar los créditos a las productoras, no de 90 días, hagámoslo en 45 días, pero que haya la capacidad de primero, poder adquisitivo del venezolano y segundo, rotación de los productos. Si no hay rotación de los productos, estamos perdiendo todos económicamente. Cuando hablas de esto, viene una temporada nuevamente, la de Semana Santa. ¿Cómo vivieron la del Carnaval y cuál es la provisión que tienen ahorita para la Semana Santa? Disminución de las ventas, disminución del poder adquisitivo del venezolano y esto hay que reiterarlo. Nosotros hemos venido haciendo un estudio incluso desde las autoridades nacionales para hablar con base, con propiedad y con firmeza en cuanto a propuestas. No vamos a venir a hablar de problemas, ya sabemos que el país vive una situación muy tensa en el tema político, en el tema social. Nosotros lo que queremos es seguir ratificando desde el sector licor nuestro compromiso con ustedes, con los venezolanos, con la generación de empleo, con el pago de impuestos, pero con propuestas, que es lo más importante. Y cuando hablamos de propuestas, decimos tema de incentivos fiscales, tema de reactivar la economía como tal y evaluando siempre todas las diversas aristas que existen. Por ejemplo, el año pasado a esta fecha el sueldo mínimo estaba en 43.000 bolívares, hoy día está cercano a los 400.000 bolívares, pero el año pasado un refresco a esta fecha estaba alrededor de los 400 bolívares. ¿Qué significa eso? Que tú podías comprar con un sueldo mínimo 100 refrescos. Hoy día, con un sueldo mínimo, puedes comprar apenas 2 refrescos. ¿Qué hay que hacer? Promover el tema de incentivos fiscales. Cuando hablamos de las investigaciones, vemos que aliados de la nación, como por ejemplo Bolivia, como por ejemplo Nicaragua, Bolivia cerró, de acuerdo a Infobae, la inflación el año pasado en 2.71% y Nicaragua en 5.68%. ¿Cuáles son las medidas económicas que están haciendo estos países y que nosotros necesitamos replicar? Y uno de los puntos importantes acá es
el reconocimiento hacia los sectores productivos. Debe existir una mesa donde se escuchen las propuestas y se hagan los cambios que hay que realizar. La Carlos, medida del planteamiento del incremento de los impuestos no fue una medida positiva. eso lo hemos hablado en otras oportunidades, pero quisiera consultarte cuál es el incentivo fiscal que tú consideras que debería dar el Ejecutivo Nacional en esta área, sobre todo a este sector de la economía que mueve dinero. Además, cuando hablas de sentarse en mesas, el Ejecutivo se ha sentado en mesas con diferentes sectores del país. Se han sentado, han hablado, pero pocas de estas cosas han llevado a un término. ¿Cuál sería la parte que ustedes le pedirían al Ejecutivo Nacional que modifique? También eres parte de Consecomercio. Quisiera conocer cómo están ustedes evaluando esto. Fíjate, cuando hablamos de las propuestas que llevaríamos al Ejecutivo, o qué es lo que hay que hacer, aquí está muy sencillo. Un decreto presidencial que permita la disminución del pago de impuestos del 1 de mayo al 31 de diciembre y evaluamos, vamos a evaluar qué pasó en el 2017, qué ha pasado en el 2018 hasta el 30 de abril y qué va a pasar de acuerdo a la propuesta que nosotros hacemos, porque aquí hay elementos importantísimos. Por ejemplo, hablamos con las empresas productoras y nos hablaban de un incremento del vidrio de enero a diciembre del año 2017 de aproximadamente 10.000%. ¿Qué significa eso? Que hay menor rotación de los productos. Y aquí hay que tener algo muy claro. Cuando aquí se habló de incrementar el impuesto a los licores, se decía, si aumentamos de 20 a 50%, por poner un ejemplo, vamos a recibir 67 bolívares por cada 100 bolívares que se venda, porque esto hay que aclararlo. Cuando pasamos a 50% de impuestos, 50% más el 12% de IVA, más 5% de impuestos fiscales. ¿Qué significa? Que de cada 100 bolívares, 67 son impuestos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Vamos a contribuir con el poder adquisitivo del venezolano, que se pueda recuperar y que se pueda recuperar la rotación de los productos, lo cual es muy importante. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando se sacan esas cuentas y dicen por cada 100 bolívares van a llegar 67 al fisco nacional, pasa lo siguiente, no hay la misma rotación de los productos y aquí hay que jugar oferta y demanda. Mayor oferta, mejor demanda. Si tú bajas los impuestos, eso va a garantizar que haya mayor rotación del producto, pero no es un producto terminado, porque cuando hablamos de una botella, estás hablando de las tapas, de las etiquetas, de la publicidad, del transporte. Si nosotros como puntos de venta no adquirimos productos, no hay la rotación del producto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es preferible? La cuenta sería esta, recibir 67 bolívares por un producto que está cobrando los impuestos por anticipado, pero que no tiene la rotación, sino cada 2 o 3 meses, o que tú puedas bajar los impuestos y que haya una rotación de 4 o 5 veces durante estos 3 meses. Esa es la gran propuesta que nosotros traemos para recuperar el poder adquisitivo del venezolano. ¿Qué garantiza que se podría dar esta rotación en lugar que de cada 2 meses, 4 veces por mes? Disposición del poder adquisitivo, era la cuenta y el ejemplo que decía ahorita. El año pasado, a esta fecha, tú comprabas 100 refrescos con un sueldo mínimo. Hoy día compras 2 refrescos. En la medida que tú tengas mayor poder adquisitivo, podrás comprar más productos, porque en el tema de los licores, nosotros que somos prestadores de servicios, nosotros tenemos personas que dependen de nuestra actividad económica y de que haya rentabilidad. Si no hay rentabilidad, existe un riesgo, digámoslo así, de que personas no puedan seguir trabajando con nosotros, que son padres y madres de familia que dependen de esta actividad económica. Hay otro punto y está relacionado con esto, y es que hablas de la rentabilidad y de las personas que dependen de estos puestos de trabajo. El Ejecutivo Nacional ajusta constantemente el salario mínimo por una coyuntura económica que se está enfrentando, donde, como señalas, el poder adquisitivo del venezolano se ha visto mermado día con día. Cuando haces esto, ¿ustedes tienen un negocio rentable en este momento en el país? ¿Ese porcentaje que es lo que les queda da para cubrir todos estos sueldos y salarios, para cubrir las necesidades que tiene un negocio, que no son solamente pagar un salario? Muchos tienen que pagar un alquiler, otros tienen que pagar servicios públicos, que quizás sean lo menos que se consume, pero además, o con lo menos que se paga, pero además muchos tienen que costear seguridad. ¿Cómo están haciendo? ¿Sí da para ser rentable? Realmente en estos momentos no es rentable y es fuerte mantenerte con la Santa María abierta. Sin embargo, nosotros decimos, señores, llegó la hora de aguantar, de resistir y de garantizar que nuestros negocios sean sustentables, que se puedan mantener, que haya sostenibilidad en el tiempo. Y para que eso sea posible, la idea específica es elevar propuestas. ¿Cuál es la propuesta? Porque estamos claros, en la medida que incrementas los sueldos, hay un mayor egreso para nuestros negocios y se complica la situación, porque todos los negocios como se manejan con una planificación fiscal. Tú comienzas el año y dices, mis ingresos, haces tus proyecciones, pero hay una planificación. Cuando
te hace un aumento sin ningún tipo de consulta, eso disminuye tu rentabilidad o disminuye tu planificación como tal, la complica. ¿Qué debemos hacer? Ajustes. En estos ajustes es buscar rotación del producto. Si existiera la rotación del producto y hay la entrada, el flujo de caja, sí pudiéramos garantizar la sostenibilidad del negocio. Pero si no hay entrada, no hay flujo de caja, se hace más complicado. Las estadísticas dicen que el 90% de los ingresos de los venezolanos se está destinando a alimentos, por lo cual nuestro negocio tiene cierto nivel o riesgo que no se pueda mantener, que no pueda ser sostenible, y por eso que nosotros dijimos, desde la Federación Venezolana de Licores, vamos a reunirnos, vamos a aportar nuestro granito de arena para el país. El país en este momento necesita de nosotros y nosotros decimos, vamos a seguir trabajando por el país. ¿En tu sector hay negocios que han cerrado las puertas? Han disminuido las jornadas laborales, hay otros que no han tenido la capacidad, el músculo financiero, porque para nadie es un secreto que desde el mes de noviembre se decretó que entramos en un proceso de hiperinflación y lo vemos sencillo en los sueldos. Cuando tú dices, hace un año un sueldo estaba en 43.000 bolívares y hoy está cercano a los 400.000, estamos hablando de un incremento de prácticamente 1000%. El año pasado, a esta fecha, Mariana, hablábamos del CIMADI, ahora el DICON, 700 bolívares y ahorita está sobre los 40.000 bolívares. Estamos hablando de un incremento de 7.000% aproximadamente. Todo eso se traslada al producto. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Se ve complicada la situación y el poder adquisitivo del venezolano. ¿Qué decimos nosotros? Tenemos que contribuir. ¿Cómo contribuir? Aparte de ser socialmente responsables, de generar empleos, de pagar impuestos, elevar propuestas. Habrán personas como aquellos opinadores de oficio, y lo hablaba esta mañana con la presidenta de la Federación Venezolana de Licores, Lucena, a quien le mando un saludo, y ella me decía a una persona cercana que es testigo de Jehová, dice, es mejor si venden menos porque las personas consumen menos, pero el tema no es ese. Nosotros somos una actividad económica lícita que genera empleo y que paga impuestos y que hay personas que dependen de nosotros. Si nosotros bajamos la rotación de nuestros productos o bajamos la venta, entran menos ingresos al fisco nacional y los ingresos, siempre reiteramos este mensaje para que sea distribuido a ustedes en servicios públicos. ¿Cuántas personas hoy tienen o dependen de este sector? Fíjate, nosotros los números que manejamos entre empleos directos e indirectos aproximadamente entre 800.000 a 1 millón de personas en todo el territorio nacional, empleos directos e indirectos que dependen de esta actividad económica. ¿Hay alguna otra afectación por la que ustedes estén complicados en este momento? Hablamos sobre el tema de lo que se puede ofertar en el país importado. ¿Se sigue ofertando algún producto importado? Hay problemas y para nadie es un secreto con el tema de las importaciones. Siempre reitero, nosotros en la Federación Venezolana de Licores, desde la Cámara de Licores, nosotros no importamos, nosotros no producimos y es un momento donde tú ves que hay problemas para el otorgamiento de las divisas. Por tal razón no se le está dando fuerza a las importaciones de productos ya terminados. Sin embargo, hay que reforzar la producción nacional, pero para que se pueda reforzar la producción nacional es que decimos, si tuvimos 15 años un pago de impuestos de 15 y 20%, vamos a volver ese sistema de pago de impuestos que pueda garantizar lo más importante, el poder adquisitivo del venezolano y el ingreso al fisco nacional. Bien, te agradezco habernos acompañado.